Bueno, pues en esta clase, una vez que tenemos claro un poco la diferencia entre el API SOAP y API REST, vamos a ver una manera de consumir el API, vamos a hablar ya de APIs REST, ¿vale? O RESTful. Entonces, el API se puede consumir de formas diferentes. Lo que podemos estar más acostumbrados es desde el front-end, es decir, desde el cliente, y os pongo ahí el enlace a la parte de programación asíncrona con Ajax, que es que la programación asíncrona lo que hace es desde la programación cliente utilizo operaciones desde JavaScript de forma asíncrona, peticiones que cuando me las devuelven se integran en mi página. Entonces, ahí es el desarrollo cliente y es una forma de consumir el API en la que probablemente estéis acostumbrados. Aquí vamos a hablar más de consumir el API desde el servidor. En realidad estamos hablando del consumo, por lo tanto aquí estamos hablando no que el servidor sirve el API, que también lo vamos a ver, sino que es un cliente que a su vez se conecta a un API para construir su página. La principal diferencia, por lo tanto, es que cuando es desde el cliente la programación es asíncrona, va construyendo, digamos, la página a medida que le contesta. En cambio, cuando es desde el servidor, generalmente el servidor lo que hace es consultar APIs de forma más síncrona, porque tiene que crear toda su página, tiene que tener toda la información para crear la página. Entonces, ojo que esta es una diferencia importante, aunque también se puede hacer de una forma síncrona, bueno, la arquitectura puede ser mucho más compleja, pero eso lo puedo hacer en el backend. Y en la práctica suele ser híbrido, porque hacemos cosas desde el front-end o desde el back-end. Cada una de las, según las necesidades que tengamos, en la práctica suele ser híbrido, ¿vale? Podemos utilizar, resulta que yo tengo en el back-end una conexión con un API a la base de datos, no directamente la base de datos, sino que la base de datos me sirve información a través de un API. Entonces, el backend tiene por un lado una página que suelta, digamos, información utilizando esto. Y además, el cliente se puede conectar a ese mismo backend que a su vez hizo la petición a la base de datos. No sé si me explico. Entonces, realmente en la práctica se puede consumir de formas híbridas, ¿vale? ¿Cómo se consume? Bueno, lo primero es consultar la información, es decir, si uno no conoce la documentación del API concreto, pues uno no puede saber. Entonces, para eso hay que ver directamente la información. Vamos a trabajar con estas dos de referencia que creo que son muy prácticas. Una, el API con chistes de Chuck Norris, ya veréis que es muy sencilla, y otro, un API un poco más complejo, que es un API abierto de tiempo meteorológico en una ubicación geográfica. Entonces, para ver el API, lo primero que tengo que hacer es consultarla. Entonces, vamos a ver estos dos ejemplos un poco por encima. Este es el API de Chuck Norris, muy sencillo, es abierta, está hecha a mano, bueno, es simplemente, bueno, son chistes bueno, como sentencias un poco sobre Chuck Norris. El uso es muy sencillo porque es simplemente utiliza get y la respuesta JSON. Veis que realmente, bueno, define varias cosas, podéis ver un poco, revisar la ayuda, pero básicamente es que si hago un clic aquí, él me va a devolver. Ahí estoy utilizando el API. Me está dando un objeto JSON, veis ahí, y es simplemente todo lo que me tiene que hacer. Y eso todo me lo define de alguna manera de documentación. Me dice algunas cosas más, puede dar, por ejemplo, una lista, en este caso es un array de categorías, que recordar también ¿no? Un JSON que es más bien un array, no es que no es un objeto explícitamente, pero bueno, porque lo describe así. Entonces, este es un primer ejemplo sencillo de API. Otro ejemplo un poco más, os lo puse porque para jugar con el que es complejo, porque necesita que uno se registre y, bueno, dar alguna información, es este objeto, digamos este API para ver información meteorológica. Permite dar varias cosas y eso lo sabemos porque me lo dice me da la siguiente información de tiempo según coordenadas, es decir, con unas coordenadas geográficas capaz de darme el tiempo actual, bueno, el pronóstico una hora, pronóstico horario 48 horas, bueno, veis que hay bastante información. Y me va a definir, yo tengo que buscar cómo es el API. Tiene toda una documentación, tendría que profundizar un poco más, pero básicamente aquí ya veis que es un poco más compleja. La llamada al API es así, ya no es tan sencilla como la otra, pero básicamente es lo mismo porque es un URL donde aparecen las variables que voy a cambiar, latitud, longitud, algunas cosas concretas y el API ID, por lo tanto, aquí va a tener una cierta autenticación, ¿vale? ¿Y qué hacen cada uno de los parámetros? Bueno, me los explica aquí, pero básicamente es así. Entonces, de hecho, me muestra un ejemplo de API y un ejemplo de respuesta de ese API, que veis que es un objeto JSON, ¿vale? Con diferentes elementos, ¿vale? Según el tipo de petición, me lo tiene que decir. Y en la documentación me lo va a decir qué parámetros tiene
en la petición para construir mi URL y cuál es también la respuesta. Digamos, entonces estos son como dos ejemplos sobre el cual vamos a hacer los ejercicios porque al final hacer los ejercicios como mejor se aprende. Alguna cosa es, cada URL siempre ofrece una funcionalidad concreta que es, tiene unos parámetros de entrada y una salida que es el recurso de respuesta. Como os dije, sobre todo texto, o sea, con marca o sin marca, pero también podría tener como otro tipo de recurso. Te muestra un API de imágenes, ¿no? Entonces, porque el recurso que suelta HTTP puede ser cualquiera. Pero bueno, para no complicar mucho la vida, vamos a hablar de archivos de texto, de recursos de texto, pero puede ser otro tipo de recursos, ¿vale? Entonces, consumir el API lo que significa es que me conecto al recurso y consulto el recurso con cualquier cliente web. Os pongo ahí el enlace a los clientes web porque recordad que un cliente web ya no es solo un navegador, puede ser un navegador, puede ser un rastreador en modo comando, puede ser una interfaz, una aplicación de escritorio específica, puede ser varias cosas, ¿no? Entonces yo consulto el recurso y veo la respuesta. Una vez que eso ocurre, el API se olvida del cliente. ¿Vale? Recordad que es una arquitectura sin estado. Otro tipo va a ser la autenticación. Tiene que haber algún tipo de mecanismo para autenticarme cada vez, pero es un protocolo sin estado, ¿no? Esta autenticación es uno de los temas un poco más avanzados, no nos vamos quizá a profundizar mucho, a lo mejor son una cosa un poco sencilla, que tienes que consultar con la documentación particular del API. Si el API es pública, no necesitas nada de autenticación, es decir, lo puedes hacer directamente con el navegador. Un caso fue ese ahora el API de Chuck Norris. Es decir, no hace falta autenticación, yo hago clic en el URL y me lo devuelve. Luego, a veces se utiliza la autenticación HTTP. HTTP, el protocolo, ofrece un sistema de autenticación integrado dentro del servidor basado en credenciales de usuario y contraseña. Eso puede ser. Luego, otra muy utilizada es la basada en claves de acceso. Es decir, tengo una clave de acceso, es el ejemplo del OpenWeather API, que tengo un token, una clave con la que me autentico. Esa clave de acceso puede ser gratuita o no, pero digamos puede ser como de pago o no, pero realmente necesito una clave. Si no tengo esa clave, no puedo acceder. Y luego, otro de los más utilizados es el uso de autenticación basado en un API, a su vez, con terceros, ¿vale? El ejemplo típico es los protocolos OAuth, que probablemente es la versión más potente, pero también la más compleja a veces de implementar, aunque cada día menos. Entonces, porque la autenticación en sí es un API. Entonces, podríamos entender que la autenticación o es pública o lo hago basado en claves. Tengo un clave, es decir, yo me encargo de la propia autenticación o lo delego a un tercero. Esos son como los tres grandes formas de autenticar. Para hacer un ejercicio del consumo de las APIs, os he puesto aquí, bueno, probar con estos dos ejemplos. Entonces, lo primero es entender como cliente API, luego vamos a ver un poco más, pero hay un montón, os pongo ahí un enlace, hay diferentes clientes, algunos si queréis utilizar alguno concreto, alguna aplicación de escritorio está bien, o hay también servicios web que son APIs, pero bueno, yo creo que lo que recomiendo es, por el contexto en el que estamos, es utilizar un rastreador web, sea wget o curl, el mismo navegador me sirve para muchas de las cosas que vamos a hacer aquí. Recordar que en OpenWeather, como tengo la clave, simplemente es pegar el URL en el navegador. Si quiero hacer alguna cosa más, bueno, es más complicado. Hay también extensiones de los navegadores web y luego hay software gráfico específico si me dedico un poco a la programación de APIs o el consumo de APIs. Pero para este ejercicio realmente lo que hace falta es simplemente consumir estas dos APIs y ver la respuesta en un archivo de texto, ser capaces incluso de guardar el archivo de texto. Entonces, con wget, de hecho, pues funcionaría. En el caso concreto del API, os pongo ejemplos concretos. Dime un chiste aleatorio, pero que sea una categoría concreta, o dime qué categorías tiene disponibles el API, o consúltame los chistes con una palabra concreta. Eso permite hacer, bueno, esto y luego lo podía programar, pero aquí simplemente lo estamos consumiendo. Me conecto y me lo da. En el caso del OpenWeather, que tenéis que crearos, tiene autenticación con clave, por lo tanto hay que registrarse y que os den el API. Uno es crear la clave para hacer la API, luego consultar el tiempo en Vigo, por lo tanto tenéis que saber la latitud y la longitud de Vigo, o en Santo Domingo, es como el aeropuerto, que es donde suelen haber estaciones meteorológicas, y bueno, hoy o una fecha concreta, para que veáis que utilizando simplemente una petición del recurso con construyo el URL, me devuelve la información. Y con eso entiendo que va a quedar claro cómo consumir información de un API, viendo con estos dos ejemplos.